Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. Nos reencontramos en un culto más para la honra y gloria de Dios, esperando que todos seamos edificados, todos aprendamos y esta pueda ser una ocasión que contribuya al crecimiento espiritual de cada uno y a la salvación de algún amigo que esté escuchando la predicación. Participe, cante, lea, esté activo en el culto. No sea pasivo, preste atención de manera activa y participe en cada una de las partes que componen este culto.
es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. De inmediato vamos a tener una lectura en la palabra de Dios. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 2, versículos 1 hasta el 7. Génesis, capítulo 2, versículos 1 hasta el 7. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu amor para con nosotros, por tu gracia, por habernos comprado con la sangre de Cristo Jesús. Señor, nos presentamos en esta noche, venimos delante de tu presencia y te presentamos este culto, este servicio. Lo hacemos no para ganar tu favor, sino porque tú nos has favorecido, y hoy lo recordábamos con la Santa Cena. Señor, que todo lo que hagamos, lo que cantemos, la predicación, cada cosa, cada parte de este culto, lo hagamos porque entendemos el costo para ti de nuestra salvación, gratis para nosotros, pero a ti te costó la vida de Cristo. Salva a alguien en esta noche, bendice a alguien, edifica, pero sobre todo glorifica tu nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más
más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Para los avisos e informaciones, la próxima actividad será el martes 7 de la noche. Recuerden los caballeros que tienen su culto. La vez pasada se inició un estudio en la palabra de Dios para el crecimiento espiritual de todos los caballeros. Así que caballeros, asistan, inviten a jóvenes varones para que también participen y escuchen el mensaje de la palabra de Dios. 7 de la noche el martes. El miércoles, si el Señor así lo permite y no ha venido antes, a las 7 de la noche, culto de oración. Llegue temprano para todo el protocolo de salud. 7 de la noche, culto de oración el miércoles. Viernes, 5 de la tarde, el culto de jóvenes. Jóvenes asistan, padres motiven a sus jóvenes. Si es necesario, lleve al joven. Asista cada uno con su Biblia impresa para que aprenda a manejarla. Ahí el sábado, si Dios también lo permite, pero a las 6 de la tarde el programa Dios habla hoy a través de YouTube. Esté atento, atenta a los enlaces que se envían a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Comparta con amigos para que ellos también escuchen la predicación de la palabra de Dios. En YouTube haga clic en suscribir, clic en la campanita para que reciba una notificación cada vez que se suba un video. En Facebook haga clic en seguir, clic en me gusta y clic en compartir en la página Dios habla hoy. Así que ya lo sabe, comparta los enlaces. Ahí llegamos al domingo a las 8:30 de la mañana. Los jóvenes, su clase en la escuela dominical. Ya lo saben, jóvenes, domingo 8:30 de la mañana y a las 10 de la mañana el culto de adoración matutino. 10 de la mañana, llegue temprano para todo el protocolo de salud, se pueda acomodar y puede estar desde el inicio, gozar la bendición desde el saludo inicial. Y ahí en la noche tendremos acostumbrado culto. Ya se avisará de manera formal si será virtual o se hará ya de manera presencial. Esté atento, atenta a las informaciones. Buenos días, mis hermanos queridos. Desde mi corazón les envío un caluroso saludo a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde por nombre y por familia, cada uno de mis hermanos de Atomayor. Hermanos, gracias al Señor, he ido progresando día por día en las bendiciones del Señor en la salud. Estamos aquí en Estados Unidos ahora trabajando ustedes saben, por el asunto de la pandemia. Y nosotros estamos felices, hermanos. Les extraño mucho en las conferencias. Los hermanos Gui están aquí. Próximamente nos vamos a ver. Bendiciones. Saludos, hermanos. No estoy asistiendo a la iglesia por la pandemia, pero yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos.
angosta andar, y muchos no sabrán por qué. Con Cristo en Sion voy a reinar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, pues solo peregrino soy. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy con Cristo a reinar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, pues solo peregrino soy. No puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, pues solo peregrino soy. No puede el mundo ser mi hogar. Ha llegado el momento de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Esta noche le corresponde exponerla a nuestro hermano José Manuel Sterling. Vamos a escuchar atentamente la palabra que el Señor trae para cada uno de nosotros. Sabemos que ella no volverá vacía al Señor. Así que el Señor nos bendiga a través de la predicación de su palabra. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en la común fe de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder estar con ustedes por medio de esta predicación virtual. Y es para mí un gran honor y un verdadero placer presentarle la palabra del Señor en esta noche. Quiero que oremos en este momento pidiéndole al Señor su dirección y pidiéndole a Dios que por medio de su Santo Espíritu pues provoque en cada uno de nosotros convicción de arrepentimiento, convicción de pecado, convicción en lo moderada que debe ser nuestra vida en santidad delante de Él cada día. Esta es una lucha constante contra nuestra carne y debemos de estar siempre en las cosas espirituales. Vamos a orar al Señor. Dios, gracias, muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche que usted nos ha permitido compartir su palabra, llevar la semilla, Señor, de las Escrituras en el corazón de cada uno de los hermanos que están en sus casas, que están por sus celulares, en el televisor y en fin, Señor, viendo esta programación. Use su palabra, Señor, en este momento para bendecir las vidas de cada uno de ellos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Mis hermanos, durante algunos años y hace algunos meses y qué más decir de algunas semanas, nuestro país está envuelto en muchas cosas y una de ellas que hemos venido por años arrastrando tiene que ver con algunos grupos que se levantan a favor de la vida y otros grupos que se levantan en contra de la vida. Todo converge en un sentido, en dar a conocer si es real, si es verdadero, si es correcto que la vida de un ser humano que está en el vientre de su madre
puede considerarse como vida, si esto es así, si no es así. Así que nosotros tenemos una lucha hoy y debemos conocer como creyentes y como fundamentados en la palabra de Dios, ¿qué Dios dice acerca del origen de la vida? ¿Quién dio origen a la vida? ¿De quién es la vida? ¿Quién determina cuándo debe de dejar en existencia la vida de una persona? Debemos de saber principalmente qué sucede con la vida en el cuerpo, si una persona es responsable de quitar o mantener la vida. En fin, hoy hay muchas preguntas concernientes a la vida y yo quiero en esta noche por algunos minutos hablar del origen de la vida, de el inicio del origen de la vida, cuándo ocurrió esto. Y yo quiero hacerlo basado en tres formas, tres maneras en la que Dios originó la vida. Y yo pienso que viendo esto en las Escrituras, nosotros podríamos resumir nuestra posición frente a todas las cosas que se están diciendo, sean algunos creyentes, sean algunas religiones, sean en el ámbito político, gubernamental de nuestro país, etc. Pero me gustaría que en pocas palabras y de una manera sencilla, ustedes puedan entender el significado de la vida, el origen de la vida y la determinación de la vida. Y quiero hacerlo basado en tres aspectos o tres formas o maneras en la que Dios dio a conocer la vida al ser humano. Y para ello vamos al libro de los principios, el libro de Génesis. Es el libro donde nosotros encontramos el origen de las cosas. Y vamos al capítulo 2 del libro de los principios, el libro de Génesis, capítulo 2. Específicamente el versículo 7 vamos a encontrar la primera forma o la primera manera en la que Dios originó la vida. Pero no sin antes leer también el versículo 4, 5 y 6 para que tengamos un contexto de lo que Dios está diciendo en su palabra allí. Abra su Biblia en su casa y observe conmigo la palabra del Señor, porque es muy importante que usted esté fundamentado en esto. Si usted abre su Biblia, entonces usted va a practicar y va a demostrar lo que Dios dice en su palabra. Dice la palabra del Señor allí, Génesis capítulo 2, versículo 4 hasta el 7, y vamos a hacer un énfasis en el verso 7 para demostrar la primera forma en la que Dios originó la vida. Dice la palabra del Señor, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros estamos frente a las descripciones que se dan en cuanto a la creación del mundo. Ya todo había sido hecho, ya Dios había creado las plantas, ya Dios había creado los animales, ya todo en la tierra estaba debidamente ordenado. La palabra del Señor especifica y da por entender que todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera. Todo estaba listo, todo estaba preparado para que surja realmente la intención de Dios con este planeta. ¿Cuál? Poner al hombre en aquello que Él había hecho para el hombre.
Así que a la altura del verso 7, la palabra de Dios nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo primero que nosotros notamos allí es que Dios, a diferencia de cómo de cómo originó la creación y todo lo que hay en la creación, cuando Él fue a formar o hacer al hombre, dice que lo hizo del polvo de la tierra. Y Dios comenzó a dar forma, Dios comenzó a dar sentido. Dice la Biblia que después que Dios formó al hombre, sopló en él, en su nariz, aliento de vida, lo que nos determina a nosotros comprender con exactitud que Dios estaba formando un ser humano en sus distintas partes. Él había soplado aliento de vida en su nariz después de haber terminado su obra de formar completa y enteramente al hombre. De esta manera entonces entendemos que el hombre tenía cabeza. De esta manera, si tenía nariz y sopló en su nariz aliento de vida, entonces entendemos que él tenía boca, que tenía orejas, que él tenía ojos, que tenía brazos, que tenía piernas, que todo su cuerpo estaba ya diseñado. Así que Dios comienza como un alfarero, Él comienza a dar forma. Y nosotros hoy en día conocemos que hay artistas que dan forma en cera a figuras famosas y la hacen iguales. Que si lo ponemos uno al lado del otro sin moverse la persona, tal vez de lejos no podamos saber con exactitud quién es quién. Hoy el mundo de la farándula, hoy el mundo de los famosos presenta imágenes de ellos en cera. Pues nosotros debemos de saber que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, con una imaginación sorprendente, con un diseño ya plasmado desde antes de la fundación del mundo, comenzó a formar al hombre. Comenzó a darle forma al hombre, comenzó a ser un artesano, ¿verdad? A ser un escultor del hombre, y ya el hombre estaba ahí, estaba formado del polvo de la tierra, pero no tenía vida, no poseía vida. Su imagen estaba ahí, su manera física de verlo estaba allí, ya posiblemente tenía color. No sabemos con exactitud, pero hoy las figuras de cera la pintan y le hacen el color idéntico a la persona. Pero Dios tenía esa figura ahí. Dios lo había hecho de su misma creación, pero no tenía vida. No estaba la vida. Así que después de encontrar esta descripción que nos da de que Dios formó al hombre, dice en la parte B del versículo 7, y sopló en su nariz, en la nariz del hombre, Dios sopló aliento de vida. E inmediatamente después de Dios soplar aliento de vida en aquel hombre, entonces termina el verso diciéndonos: y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente después de Dios haber soplado en él aliento de vida. Y esta es la primera forma, la primera manera en que nosotros encontramos el origen de la vida. No encontramos antes una documentación que nos señale las Escrituras el origen de la vida. Esta es la primera forma originada por Dios de la vida. Ahora, posteriormente a esto, nosotros encontramos la segunda forma o la segunda manera en la que Dios origina la vida. Así que si nos vamos al versículo 21 de este capítulo 2, nosotros vamos a encontrar la segunda forma de origen de la vida de parte de Dios. Dice el versículo 21 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y termina el verso 24 diciendo: por tanto dejará el hombre a su padre, dejará a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La segunda forma de origen de la vida la encontramos en esta narración: la creación de la compañera de este hombre. Cómo Dios produjo la vida en la primera mujer que Él le creó al hombre, la primera mujer que pisó la faz de la tierra, la primera mujer en la existencia de la faz de la tierra. Cómo Dios le dio o originó la vida en esta mujer. Bueno, cuando vemos las Escrituras, nosotros notamos algo muy particular y peculiar. En este caso, Dios no está formando una mujer del polvo de la tierra, creándola diferente en cuanto a su estructura física y después soplando en ella aliento de vida como hizo con el hombre. No. Dios determina algo. Hace caer al hombre en un profundo sueño, ¿verdad? Vamos a decir que Dios permite que el hombre sea anestesiado completo. Él le hace caer en un profundo sueño, toma la manera de hacerle una operación o una herida en una parte de su cuerpo, extrae de su cavidad torácica, de esa parte de su pecho, extrae un pedazo de hueso que la palabra de Dios señala como una de sus costillas. Cierra la carne de ese hombre, cura toda la herida, la cierra, y entonces Dios tiene en su poder un material genético que es parte del hombre, que vino del hombre, un hueso. Ese hueso tiene y contiene el ADN de ese hombre, tiene y contiene todo un material genético de ese hombre. Y de este hueso, entonces Dios crea a una mujer. Hace a una mujer y de repente la trae al hombre. Y el hombre entonces dice: esta mujer es hueso de mis huesos, esta mujer es carne de mi carne. Esta mujer entonces será llamada varona, porque de el varón fue tomado. Inmediatamente Dios origina y da lugar a una segunda vida, utilizando ya antes una vida que Él había hecho. Dios había tomado del hombre, de la vida del hombre, y había creado entonces una mujer con su poder. Una mujer distinta al hombre físicamente, y una mujer que iba a ser ayuda a ese hombre y que se iba a juntar con ese hombre. En este caso estamos hablando de un hombre que en ese momento tiene todas las partes que corresponde al sexo masculino, y de otro lugar y de otra vida que él formó, hizo una mujer, ¿verdad?, de sexo femenino, con las características de una mujer. Entonces encontramos un hombre y una mujer, y más adelante se determina las funciones de ellos cuando dice: la unión de estos dos seres serán una sola carne. Y ahí comienza todo lo que nosotros podemos mencionar como el origen de la vida. Ahora vamos a repasar un poquito.
Dios formó al hombre, sopló la vida en el hombre, le dio la vida al hombre. El hombre fue un ser viviente porque Dios sopló esa vida en él. De ese hombre Dios tomó un material genético, una parte de su cuerpo, y creó una mujer de la vida de ese hombre. Formó una mujer diferente físicamente al hombre, pero intrínsecamente de su propio ser, de su propio material genético, y entonces origina una segunda vida diferente. Ahora tenemos un hombre y tenemos una mujer. Bien, es importante nosotros decir lo siguiente: el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Cuando nosotros vemos la creación del hombre y la mujer de una manera general, que notamos esto en el capítulo 1 de Génesis. Escuche lo que la palabra de Dios dice allí. Versículo 26 dice del capítulo 1 de Génesis: entonces dijo Dios, escuche lo que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y dice el verso 28, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y las descripciones que nosotros encontramos aquí en la palabra nos aclaran y nos dicen la esencia de Dios. Hoy muchos han salido por el mundo diciendo que Dios es machista, porque Dios siempre utiliza hombres, porque Dios es hombre, Jesucristo es hombre, los sacerdotes son hombres, los padres son hombres, los líderes en las casas son hombres. Y entonces hay una corriente malvada y una corriente diabólica para distorsionar el verdadero propósito de Dios. Pero lo que yo veo en las Escrituras no es esto. Lo que yo veo aquí de una manera general es que la Biblia establece y dice que tanto al hombre como a la mujer Dios lo hizo a su imagen. Si Dios hizo un hombre y si Dios hizo una mujer y establece que fueron a imagen de Dios que lo hizo, usted diría, entonces, ¿qué es Dios? ¿Varón o hembra? Porque la mujer también es hecha a imagen de Dios y el varón también es hecho a imagen de Dios. La palabra de Dios establece: Dios no es hombre. Dios no tiene sexo. Dios no se establece en su figura, si podemos decir así, porque Dios es espíritu, pero Dios no tiene la apariencia de un hombre, como tampoco tiene la apariencia de una mujer. Entonces, Dios inclina más a los hombres porque Dios es más allegado a los hombres por quien es Él. Y como Él no es mujer, entonces Él no es tan allegado a la mujer. No, esto es incorrecto. La palabra de Dios establece aquí que tanto al hombre como la mujer, Dios la hizo a su imagen y a su semejanza. Dios no es hombre. La Biblia lo establece. Dios no es hombre muchas veces. Establece ese ser, quien es nuestro Dios. Pero no nos confundamos para que no desarrollemos lo que el mundo ha querido evidenciar en cuanto a Dios se refiere. Dios no es hombre. Aquí se establece tanto la mujer como el hombre fueron creados a imagen de Dios. Esta es la creación del hombre y la mujer de una manera general, pero de una manera particular se nos dice
y se desarrolla, ¿verdad?, el propósito y los caminos que Dios utilizó para la vida del ser humano. Ahora, la forma y la manera en la que Dios dio vida y originó la vida a un hombre y a una mujer se debe principalmente al propósito de Él. El propósito de Él está en el verso 28 cuando dice: y los bendijo Dios, a ambos los bendijo Dios, al hombre y a la mujer, y les ordenó, le dijo: fructificad y multiplicaos. Ya la vida que sería, las demás vidas que se levantarían en la tierra, iban a ser la fusión entre ese hombre y esa mujer, porque Dios lo estaba ordenando. Dios preparó todas las cosas para que ese hombre y esa mujer pudiesen al unirse producir más vida. Y precisamente esa es la tercera forma de origen de la vida que Dios establece en su palabra. Cuando nosotros vamos a Génesis, el capítulo 4, escuche lo que la palabra del Señor establece allí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí encontramos el tercer ser humano con vida, y fue la unión entre este hombre hecho por Dios y esta mujer. Ambos se unieron y ambos crearon y dieron a exhibir al mundo un niño con vida, Caín, su primer hijo. Así que nosotros vamos a hacer un repaso del énfasis o el enfoque que yo quiero en esta noche compartir con ustedes. Ahora vamos a añadir algunos elementos científicos también para que podamos entender un poquito más en el contexto de lo que estamos diciendo y lo que se está dando hoy en día. Estamos hablando del origen de la vida. El origen de la vida inició en el hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hizo, vamos a decir, ese muñeco idéntico, ideal, como un verdadero artífice, como un verdadero artesano, como todo. Y estando ahí, del polvo de la tierra, Dios sopló en ese hombre aliento de vida y Dios le dio vida. La vida inicia en Dios. La vida le pertenece a Dios. Dios es el autor de la vida. La vida no le pertenece al hombre. La vida no es del hombre. La vida no la decide el hombre. La decide Dios. Fue Dios quien sopló en el hombre aliento de vida. Su poder se vio evidenciado en darle vida a ese ser que había formado, que no tenía vida, y se convirtió en un ser con vida cuando sopló en él, en su nariz, aliento de vida. Y dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí está ese hombre. Después nosotros vemos que Dios crea una mujer, hace una mujer, pero fíjense que Dios no hace una mujer igual como hace al hombre. Ahora el Señor no está formando de la tierra una mujer, dándole forma a la mujer, físicamente haciéndola diferente y después soplando en ella aliento de vida. No. Dios, de la manera genética del hombre, de su genética, de su ser, de su ADN, entonces Dios saca de él una costilla como parte de un material genético, la tiene y hace una mujer. La mujer salió del hombre. No fue hecha aparte. No fue hecha distinta. Es tan así que la palabra de Dios establece que cuando Dios se la trajo a Adán, Adán dijo, esta mujer es ahora hueso de mis huesos, ella es carne de mi carne, yo soy varón, yo soy Adán, por lo tanto ella será llamada
varona porque salió de la esencia de ese hombre, salió de Adán. Y la vida que Dios originó, que Dios le dio a esa mujer, fue de ese hombre quien vino. Una mujer diferente, distinta físicamente, pero originada por la vida que Dios había dado al hombre. Estando el hombre y la mujer, Dios decide y permite que la unión de ellos dos, la unión de este hombre y esta mujer, entonces determine, ¿verdad?, que puedan nacer otras vidas, que puedan formarse otras vidas. Entonces Dios hace todo lo referente para que la reproducción de la vida sea de una manera automática. Ya no sea Dios actuando, formando un hombre y a la vez tomando de su material genético para formar una mujer, etc. Ya de igual manera Dios hizo todas las cosas así. Cuando nosotros notamos en el capítulo 2, el versículo 4, nosotros vemos que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Cuando Dios hizo todo, dice la palabra de Dios en el verso 5 del capítulo 2, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, antes que la tierra produjera más plantas, ya Dios había hecho las plantas. Y también añade: y toda hierba del campo antes que naciese. Antes que naciese la hierba en el campo, ya Dios había hecho la hierba. Y hace una pequeña declaración por lo que Dios dice esto. Dice: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Después, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y comenzaron a sembrar, las cosas nacieron por la mano del hombre. Cuando comenzó a llover sobre la tierra, la hierba nació. Pero antes de la lluvia y antes del hombre, ya Dios había hecho nacer. De tal manera que el ciclo hidrológico y todo lo que se da hoy en día cuando alguien siembra es por medio de esa parte automatizada que Dios diseñó para que todo surja por el poder de su palabra. De igual manera también pasa con el hombre. Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer y le dijo a ambos: fructificad y multiplicaos. De ellos dos iban a nacer más vidas. La raza humana se iba a expandir, pero la vida se origina únicamente en Dios. Dios es el autor de la vida. Dios es el único que puede decidir cuándo debe ser exterminada la vida, cuándo la vida debe ser quitada de ese cuerpo. Y sin lugar a dudas nosotros encontramos estos fundamentos en la palabra del Señor. Permítame decirle algo. No hay una diferencia entre el hombre y la mujer delante de Dios. Para Dios tanto la mujer es importante como también el hombre, porque la palabra de Dios establece en Génesis el capítulo 1 que a ambos, a la mujer y al hombre, Dios lo hizo a su imagen. Pero es necesario que usted entienda esto. ¿Quién determina el sexo de un niño? ¿El hombre o la mujer? Todos nosotros sabemos en biología básica y elemental que nos dan que la determinación del sexo de un niño en el vientre de su madre es determinada por el hombre. ¿Saben por qué el sexo es determinado por el hombre? Porque en el hombre fue que se originó la vida. Recuérdense que Eva no fue formada por Dios como un ser aparte. Eva fue formada por Dios del marco genético del hombre, del ADN del hombre. No fue formada aparte, fue hecha del hombre. Eva fue formada de la vida que Dios ya había dado al hombre. Entonces, la vida inicia con el hombre porque fue Dios quien sopló en el hombre aliento de vida, y estando él vivo de su ser, entonces
Dios sacó una muestra genética y creó a la mujer, a Eva. Y Eva se convierte en hueso de los huesos de Adán y carne de la carne de Adán, y por eso es llamada varona. Nosotros conocemos que el ser humano tiene 46 cromosomas. En el caso del hombre, sus cromosomas son X y Y en el caso de la mujer es XX. Son 46, son 23 pares, ambos con material genético, mitad del padre y mitad de la madre. Pero al fin y al cabo, quien determina el sexo es precisamente los cromosomas del hombre, porque son XY. Y tiene lógica, y aunque esto es evidenciado por la ciencia hoy día, por la genética hoy día, la embriología, etcétera, todas las ciencias que estudian esta parte de la vida, nosotros conocemos y sabemos que la vida fue originada en el hombre. Todo procede de ese ser humano que Dios sopló en él aliento de vida. Y desde él entonces parte la premisa de la vida, la forma de la vida que Dios usó. Y posteriormente Dios hizo a la mujer de la vida de ese hombre. Y la unión de ellos dos, entonces surge la vida de un niño en el vientre de su madre, desde su concepción, desde el momento, ¿verdad?, en que tanto el óvulo como el esperma hace una función. Entonces, aunque esto es una parte de embriología, es una parte médica, ya Dios había determinado cómo esto existe, cómo esto es evidenciado. Pero nunca podemos dudar, mis hermanos que me están escuchando, la vida procede de Dios. La vida es de Dios. La vida le pertenece a Dios. La vida no le pertenece al hombre. La vida no la decide el hombre. No importa las causas, no importa las razones, no importa lo que acontezca. El hombre no decide, no puede tomar, ni tiene el derecho, ni tiene el poder de tomar ninguna decisión para exterminar y erradicar la vida que Dios ha dado por medio de una mujer o de la fusión de una mujer y un hombre. Solo le pertenece a Dios. Yo sé que se dan actos de violación, yo sé que se dan actos de incesto, yo sé que se dan actos deformativos en el vientre de una mujer. Yo sé que se dan miles de cosas que son sensibles al comportamiento humano, pero permítame decirle, todas esas cosas que son propias del pecado, que nosotros conocemos el origen de por qué se dan esas cosas, se dan en el mundo, pero eso no determina que nosotros pongamos fin a la vida de un ser humano. La vida la determina Dios. Incluso cuando el hombre fue formado por Dios, él estaba ahí formado por Dios, él estaba hecho por Dios, pero no tuvo la vida hasta que Dios no sopló en él la vida, indicando que la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios, a nuestro Dios. La vida le pertenece a nuestro Dios, la vida es de Dios. Él, cuando quiera en su soberanía, la toma. Al fin y al cabo, permítanme decirle que Salomón en el libro de Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 señala que el hombre vuelve a la tierra. Y todos nosotros conocemos las razones por las que el hombre vuelve a la tierra, por causa de su pecado y por causa que fue una maldición que Dios determinó como castigo en el hombre por su desobediencia. Pero el hombre que fue tomado del polvo va a volver al polvo. Pero la vida, dice, el espíritu vuelve a Dios, quien dio la vida. La vida no es tuya, la vida no es mía, la vida es de Dios. Hoy tenemos vida porque es Dios quien da la vida. Tú no tienes derecho, tú no tienes autoridad en determinar quién vive y quién no vive.
o en las condiciones que se dan las cosas, si es factible que esa vida exista o si es factible que no exista. De todas maneras, ninguno de nosotros tiene poder sobre la vida. Dios le dio origen a la vida en Adán. De Adán le dio origen a la vida una mujer, un hombre y una mujer adultos ya. Y la unión de ellos, la fusión de ellos cuando se establece, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta fusión determinó el nacimiento de Caín. Conoció Adán a su mujer Eva, se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Caín, un varón, el primer niño nacido en la tierra, de la manera que Dios había establecido que sería el nacimiento de muchas vidas, pero la vida es del Señor. Hay mucho más que decir acerca de esto en la palabra de Dios, y me gustaría hacer un énfasis en el niño en el vientre de su madre, aún en las primeras semanas. Pero no vamos a seguir. En otro momento nosotros vamos a hablar más acerca del origen de la vida. Dios te bendiga en esta noche. El Señor nos pueda dar luz y pueda darnos convicción para nosotros estar fundamentados en su palabra. Recuerde, la vida es del Señor. La vida le pertenece a Dios. La vida fue dada por Dios. Dios es quien determina cuándo deja de existir la vida. Aún así, la vida vuelve a Dios. Tú vuelves al polvo. Dios es quien toma las decisiones. Dios es quien establece. Dios es quien determina si ese ser humano puede vivir o no puede vivir. No somos nosotros, no es la justicia, no es la línea de las feministas, no es la lucha, no, es Dios. Que podamos reconocer cada día de nuestras vidas que es Dios quien determina la vida. Que el Señor te bendiga en esta noche y te guarde y nos dé a cada uno de nosotros luz en un mundo de tanta confusión, en un mundo de tanta incertidumbre, en un mundo de tantas maneras de decir las cosas, en un mundo muy relativista. Pero en ese mundo relativista nosotros debemos reconocer que hay un Dios sobre todas las cosas, soberano, que estableció la vida, que dio origen a la vida, y debemos respetar eso. La decisión de Dios de quién vive y quién no vive le pertenece únicamente a nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta noche.
Gracias a Dios, el Creador, el dador de la vida física, la vida espiritual, el que tiene todo el derecho de decidir sobre la vida de todo lo creado, de todo ser vivo y específicamente sobre la vida del ser humano. Solo en sus manos está la vida y la muerte. Qué bueno. Vamos a terminar en un momento de oración. Gracias, Padre, porque tú existes. Unos quieren negarte, otros tienen que reconocer obligatoriamente que tú existes, pero quieren traer muchos argumentos y creen que tú le has dado al ser humano tu autoridad para decidir sobre la vida y la muerte. Ayúdanos a entender que simplemente somos administradores. Tú sigues siendo el soberano, tú sigues siendo el Señor, tú sigues siendo el Creador y por lo tanto el único que tienes derecho a quitar la vida. Señor, que en esta noche alguien que está doblemente muerto, está muerto en delitos y pecados, está muerto con una naturaleza depravada, caída, pueda encontrar la salvación. Oh Señor, vivifica los corazones de aquellos que están desalentados. Guíanos en el resto de esta noche, ayúdanos a descansar, a dormir tranquilos, seguros de que tú sigues en control de toda tu creación. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.